Buenas noches, soy Marilixa Peña. Hoy vamos a tener una pequeña porción de la palabra de Dios acompañada con oración. A los que me siguen les pido disculpas porque he estado muy ocupada y no he podido subir ni estudios bíblicos recientes, ni oraciones. He estado bien ocupada. Pero ya hoy pude retomar de nuevo y bueno, lo importante es que vamos a hacerlo. Esperando en el Señor que los que entren a este canal, de alguna manera la palabra les ayude en cualquier situación que estén atravesando. Y bueno, hoy vamos a ver la palabra acompañada con oración, y esa palabra va a estar en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver si podemos cubrir más, cubrimos, si no, pues ahí lo dejamos. Pero esa es la palabra que vamos a ver acompañada con oración. Esta palabra es para personas, que son nuevas en la palabra, personas que recién han venido al camino de Dios o a la Biblia, o personas que tal vez tienen años en el camino, pero no han tenido, una educación bíblica seria, formal, consecutiva, que lo han seguido continuamente. O sea, son personas que creen en Dios, creen en la Biblia, creen en la palabra, pero no tienen un crecimiento bíblico en el que la persona pueda recibir estudios bíblicos ya formales. Entonces, para esas personas es específicamente esta palabra, que es una palabra corta, sencilla, nada de complicaciones de estudios bíblicos complicados, y la acompañamos con oración porque pues la oración es una de las maneras más, vamos a decirlo así, más importantes o más necesarias, como una persona que es nueva en el camino puede comenzar su camino con el Señor. Porque como orar es una cuestión sencilla, es una cuestión donde no se requiere conocer el montón de Biblia, de hecho ni se requiere conocer nada. o una persona que no sabe leer, que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y piensa que por tener todas esas limitaciones, la persona no tan fácil puede estudiar la Biblia. Pero sí, aunque una persona no pueda leer, puede estudiar la Biblia de oído, oír la palabra y oír la palabra continuamente, y de tanto oír, pues su mente va a empezar a retener. Entonces, esta palabra, específicamente esta palabra, es para ese tipo de personas que están tratando de buscar a nuestro Señor Jesucristo, tratando de hallar el camino apropiado con Dios o el Señor o Jehová o Cristo, como la persona se refiera a esa identidad. Pero las personas se sienten que no sé cómo hacerlo. No sé si estoy bien de esta manera o estoy bien de la otra manera. Así sucesivamente. Entonces,
Perdón, esta palabra es específicamente para poder nosotros poder guiar a esas personas a, a tratar de encontrar, vamos a decir así, una cercanía con el Señor. Y por eso es una palabra cortita, acompañada con oración. Perdón, pero ando bien mal de las alergias. Entonces, esa palabra cortita, porque es 1 o 2 versículos lo que vamos a leer, la persona retiene esa palabra pequeña, concisa, en su mente, lo que escuchó, o si sabe leerlo y tiene una Biblia, lo leyó, y empieza su camino con la oración a tratar de buscar al Señor. Bueno, ese es mi objetivo en esta palabra. Y ese es mi objetivo en toda la palabra que yo doy y enseño. Pero específicamente esta es para personas que saben muy poquita Biblia o no saben nada. ¿Ok? Entonces, vamos a leer la palabra. Si usted entró a este canal y tiene Biblia, abra su Biblia en Oseas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Meditemos lo que la palabra dice. Venid, dice, y volvamos a Jehová, o volvamos al Señor, porque Él, Jehová o el Señor, arrebató, o sea, nos quitó lo que nos había dado, y Él nos curará, o sea, nos curará el dolor o la herida. Él nos hirió y Él nos vendará. Bueno, voy a explicar un poquito el tema. Cuando uno es nuevo en el camino del Señor, se nos hace difícil entender o creer que nuestro Dios es un Dios que castiga o que corrige a sus hijos. Pensamos, porque eso es lo que se nos ha enseñado erróneamente, que Dios o el Señor o Jehová solo está o solo existe para bendecir a sus hijos o a su pueblo. Pero no es así, porque la Biblia dice que Dios o Jehová es un Padre. Y si es un Padre, entonces quiere decir que como Padre que es, corrige a sus hijos en las cosas que nosotros o estamos haciendo mal, o en las cosas que Él se esté esforzando porque nosotros entendamos y nosotros no lo entendemos, perdón, o no queremos entender. Entonces, nuestro Dios es un Dios que corrige a sus hijos, por lo tanto, el texto está diciendo, dice, venid y volvamos a Jehová. Este texto se está refiriendo en el tiempo que el pueblo de Israel se había separado de Jehová. En el libro de Oseas se nos habla, vamos a decir, es lo mismo que pasó en el tiempo de Jeremías. Si usted, por ejemplo, busca en el libro de Jeremías, se va a ver todo lo que pasó, que
el pueblo estaba tan separado del camino recto de Jehová que el mismo pueblo terminó prestándose de alguna manera para ser destruido, y que fue en el tiempo de Jeremías, que hasta el mismo Jeremías lo querían matar. Fue también en el tiempo de Ezequiel, de Isaías, todos esos profetas de esos libros que están en el medio de la Biblia. Como les digo, la ignorancia bíblica o la desobediencia a la palabra de Dios o a la Biblia, que es lo mismo, nos lleva, aunque nosotros no lo queramos, nos lleva a separarnos de Dios. Entonces, yo no sé cuál sea su caso en esta noche, cuál es su caso, si usted está separado de Dios porque es desobediente, o usted está separado de Dios porque no ha podido encontrar una manera de acercarse a su Padre Celestial. No ha habido en su camino de su vida un padre, una madre, un pastor, un evangelista, un misionero, un hermano en Cristo que lo haya ayudado a guiarlo. No sé cuál es su caso, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el caso, yo estoy en esta noche tratando de ver si usted puede recibir esta pequeña palabra, esforzarse por entender un poco lo que estoy explicando, y de esa manera que a través de la oración que vamos a tener después, de esa manera el Señor le ayude a usted con los problemas que usted esté atravesando. Entonces dice la palabra: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató las cosas que nos había dado, y nos curará, Él nos hirió y nos vendará. Bueno, este pasaje es un pasaje que de alguna manera ensambla directamente con lo que el pueblo de Jehová está pasando en este 2026 y lo que pasó desde que comenzó el coronavirus hasta donde estamos. En ese tiempo que comenzó el coronavirus, hasta donde estamos, han venido pasando muchas cosas en forma de juicio de Jehová. Y ese juicio, vamos a decirlo así, ha venido por muchas razones. Una razón es que el pueblo de Jehová, que ha sido llamado a que lo busque a Jehová, muchos de ellos se han ocupado sus vidas en trabajar, ya sea trabajar para subsistir diariamente y darle comer a su familia y sacarlos adelante de alguna manera, y otros se han enfocado en esforzarse por hacer dinero, construir una empresa, cualquier situación de hacer dinero y más dinero, y la palabra de Jehová o el seguir a Jehová o el trabajo de Jehová lo han hecho a un lado y están esperando que Jehová les dé un tiempo para que ellos puedan, vamos a decirlo así, un día poder hacer ya sea el trabajo de Jehová o poder seguir a Jehová. Y bueno, el asunto aquí es que no funciona así la palabra. La palabra de Jehová, Él nos la dejó para su pueblo, y sea que nosotros tengamos la economía necesaria para subsistir o no la tengamos, lo tenemos que buscar. Buscar quiere decir tenemos que seguir la palabra, tenemos que buscar estudios bíblicos formales
donde alguien esté dando estudios bíblicos formales para tratar nosotros de crecer en la palabra. Entonces estamos llamados a hacer eso, para que de esa manera vamos entendiendo la palabra y de esa manera vamos obedeciendo la palabra. Porque ¿cómo vamos a obedecer una palabra que no sabemos o que no entendemos? Es imposible. Entonces, desde que este coronavirus vino como juicio ya, porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la tenemos a la puerta. Y el pueblo de Jehová no está preparado todavía para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Porque en las prédicas de la venida de nuestro Señor Jesucristo se nos habla mucho, diferentes pastores, ministros, evangelistas, misioneros, profetas, diferentes servidores de Jehová han venido hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos predicadores se han enfocado en la venida de Cristo, que es aquello glorioso y que es aquella maravilla y que es aquella situación, pero no se enfocan en explicarle al pueblo que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene en un espacio de ceguera espiritual, viene en un espacio de ignorancia bíblica. Pero ¿cómo va a ser posible que viene en un espacio? La Biblia lo habla. Lo que pasa es que cuando uno no estudia suficiente la Biblia para poder predicar o enseñarla, comete el error uno de enfocarse solo en las bendiciones que habla la Biblia. Pero no se da uno cuenta que también la Biblia tiene el otro lado donde explica que nuestro Señor Jesucristo viene de noche. Y de noche quiere decir en la oscuridad. Y la palabra oscuridad en la Biblia quiere decir tinieblas. Y las tinieblas en la Biblia quiere decir ignorancia bíblica. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo en este espacio de tiempo viene en oscuridad, o viene en la noche, o viene en la ignorancia bíblica. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente su venida viene en tiempos de juicio, viene en tiempo de destrucción, viene en tiempo de pérdida de familiares queridos que los perdiste en sentido de muerte, viene en sentido de pérdida económica, que el negocio que tal vez venías levantando hace años y tratando de establecerlo, lo perdiste del tiempo del coronavirus para acá. Ya sea que lo perdiste porque la economía de las personas, tus clientes que te compraban, ha venido cayendo desde entonces y ya no te están comprando como te compraban, o lo perdiste porque tu enfermedad fue tan grande que no has podido pararte de nuevo. Y todo esto lo que es el coronavirus en sí lo que ha sido es un anuncio para nosotros, su pueblo de Dios, un anuncio de la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un anuncio como cuando tú te estás quedando, voy a poner un ejemplo, cuando te estás quedando como dormido, que te estás adormitando y tú sabes que tienes una obligación, una responsabilidad que hacer en ese momento, pero el sueño te puede más y empiezas a cabecear porque ya no aguantas el cansancio y tienes algún compañero de trabajo al lado que sabe, tu compañero te quiere y sabe que no quiere que fracases en tu trabajo. Entonces la persona te habla y al ver que no reaccionas, te cachetea en la cara para que despiertes. Entonces el coronavirus para nosotros vino a hacer eso, vino a hacer una cachetada para que nosotros le hagamos así y abramos los ojos y despertemos. No los que ya murieron, porque esos ya murieron y ya el Señor se los llevó. Pero los que hemos quedado después del coronavirus es una cachetada para que despertemos. ¿Pero despertemos de qué? Bueno, despertemos del sueño de la ignorancia.
del sueño de la pereza, del sueño de no querer pagar el precio del esfuerzo, porque estudiar la Biblia lleva un gran esfuerzo de tiempo, dedicación, son años para poder tratar de entender la palabra. Entonces, la gente, la mayoría de las personas que creen en Dios, prefieren imaginarse en su mente a un Dios que todo es alegría, que todo es bonito y que todo es gloria a Dios y aleluya. Pero no es así. Es un padre y como padre espera que para este tiempo, que es la segunda venida de Cristo, y acuérdense que Cristo esta vez viene no a ser crucificado, viene a reinar. Por lo tanto, la palabra reino se refiere a un rey, y un rey y reino quiere decir trabajo, porque un reino sin trabajo no existe. Ajá, ¿y cómo vamos a trabajar nosotros en el reino de Cristo y ayudar a Cristo a construir ese reino de Él y que también es de nosotros? ¿Cómo le vamos a ayudar a trabajar si nosotros no estamos preparados? Porque estamos cayéndonos del sueño de la pereza o del sueño de mucho cansancio por tanto trabajo físico que hemos estado haciendo, pero no le hemos dedicado suficiente o nada de trabajo a la obra de Dios. Entonces, a eso se refiere el texto cuando dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, o sea, Él nos arrebató al familiar que ya se murió. Él nos arrebató el negocio que ya lo perdimos. Él nos arrebató la posibilidad de arreglar nuestros papeles en Estados Unidos para venir a ser ciudadanos de Estados Unidos, los que vivíamos dentro de Estados Unidos. Él nos arrebató la oportunidad de esto, la oportunidad de otro, y la oportunidad de lo otro, y de lo otro, y de lo otro, y de lo otro. Y ahora, en este 2026, ya lo que estamos es tirando manos de ahogados. Queremos nosotros agarrar aquello y volver a recuperar lo que tanto nos había costado, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto llanto, tanta lágrima, tanta dificultad, tanta humillación, tanta cosa. Y se nos viene la pregunta: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo si llevo años buscándote? ¿Por qué yo si llevo años tratando de hacer lo mejor de mí? Ese es el misterio de lo que le pasó al pueblo de Israel en este tiempo. Lo que ustedes están leyendo aquí en Oseas capítulo 6, versículo 1 en adelante, es un espejo, por decirlo así, de lo que a nosotros, esta generación que está viva en el 2026, de lo que a esta generación le está pasando hoy. Es un espejo. Nosotros hemos venido, por decirlo así, a repetir esta historia de Oseas. Y en esos libros de Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos libros te explican que la razón por la que Israel en aquel tiempo perdió todas las bendiciones que Jehová tenía para su pueblo fue, te dice, que por pecado, pero te explica qué clase de pecado. Te dice que primeramente el pueblo se había vuelto corrupto, pero corrupto está nuestro pueblo ahora, en todas las naciones que nosotros vamos y vivimos. La corrupción nos rodea tarde y mañana. Y luego, aparte de la corrupción, la Biblia también explica que dice que en aquel tiempo, dice que la hija de Sión, dice, no le dio la teta, o no le dio el pecho, o no le dio el biberón, o no le dio la leche. Dice,
al pueblo, que quiere decir a los hijos espirituales. Entonces, en realidad la Biblia lo que está diciendo es que la corrupción de Israel, estamos hablando de las 12 tribus de Israel en conjunto, en aquel tiempo no solo fue de corrupción inmoral, de convertirte en ladrón, estafador, secuestrador, narco, asesino, violador, mentiroso. No estamos hablando solo de esa corrupción, pero también estamos hablando de la otra corrupción, que fue que en sí la misma iglesia, el mismo pueblo de Jehová no dio el pecho al pueblo ignorante de la Biblia. O sea, no le dio el biberón, porque el biberón o el pecho es la palabra de Dios. Dice, no dio la teta al pueblo. Jehová así lo llama. ¿Okay? Entonces, en muchos casos así está ahora. Hay muchos ministros que saben a conciencia que Dios los llamó a dar la palabra, ya sea como evangelistas, como misioneros, como pastores, como profetas, como lo que sea, maestros, etc. Ellos lo saben, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Primeramente no lo hacen porque su vida de ellos está muy ocupada en lo natural. Y ellos saben que para poder servir a Jehová, prácticamente hay que hacer lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que él se había convertido en un esclavo de Cristo. Y esa es la verdad. Para poder servir a nuestro Dios en el reino apropiadamente, tienes que convertirte en un esclavo de Cristo y tus prioridades tuyas tienen que pasar a segundo nivel o tercer nivel. Y el servir al pueblo de Jehová tiene que venir a primer nivel, a primera necesidad. Y muchas personas, aún sabiendo que tienen un llamado a hacerlo, no lo hacen porque no están dispuestos a perder cierta cantidad de dinero en el negocio que están prosperando, perder cierta cantidad de fama en la carrera que están llevando, porque como, claro, tienes que perder, porque al dejar de trabajar tantas horas que estás trabajando para poder servir a Jehová, el negocio en todo va a empezar a, de alguna manera, disminuir, porque no estás invirtiendo las horas que tu empresa o lo que sea necesita. Bueno, eso es cierto. El problema es que si una persona cree en el reino de Cristo, cree que la Biblia es la palabra de Jehová, cree que nuestro Dios tiene un reino y nosotros queremos pertenecer a ese reino, si usted cree eso, usted tiene que pagar el precio de pertenecer a ese reino. ¿Y cómo pagamos el precio? Primero hay que creer que Dios existe, después creer que la Biblia es su palabra, después empezar a estudiar su Biblia, después empezar a trabajar la Biblia. Y eso es lo que muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, por esa razón que no lo estamos haciendo. No estamos estudiando la Biblia suficiente, no estamos sirviendo en la palabra lo suficiente. Por esa razón es que Jehová en este momento, en este 2026, dice aquí, vení, volvamos a Jehová, porque Jehová nos arrebató lo que nos había dado. En este momento Jehová le ha arrebatado a muchas personas de su pueblo un montón de cosas que él mismo les había dado. Porque acuérdense que la obligación de nosotros es, como pueblo de Jehová, es de trabajar con nuestras manos, con nuestra mente, nuestros pies, nuestra cabeza. Pero es Él quien bendice el trabajo de nosotros. O sea, es Él quien decide que aquel trabajo, aquel negocio o aquel ministerio prospere económicamente y espiritualmente. Entonces, muchos de nosotros queremos la bendición económica, pero erróneamente pensamos que teniendo la bendición económica nosotros estamos bien y no necesitamos
hacer ningún trabajo espiritual de la obra. Y eso es un error, porque un reino no se sostiene en una creencia mental. Un reino se sostiene en una creencia junto la creencia con el trabajo de tus manos. Entonces, esa es la razón por la que ahorita ustedes ven que mucho pueblo de Jehová está lleno de dolor, de destrucción. ¿Cuántas deportaciones masivas? Padres separados de sus hijos, sus criaturas en un país, sus padres en otro país. Esos padres en esas deportaciones tal vez habían comprado su casa que les había costado tanto poder adquirirla y estaban tratando de pagarla para tener para su vejez un techito sobre su cabeza y tal vez heredarles algo a sus hijos. Todo eso se perdió. Se perdió porque Jehová les dio la oportunidad para que ellos reflexionaran y se dieran cuenta que ya que creían en ese reino y en ese Dios, tenían que perseguir primero lo espiritual y después tenían que trabajar lo espiritual junto con la materia poco a poco, pero no podían hacer una cosa y otra. Y lamentablemente pues eso ha venido pasando y eso es lo que tenemos. Entonces yo no puedo decir que las cosas en este momento van a mejorar, porque la verdad es que no. La verdad es que no va a mejorar, porque es que la Biblia no se quiebra a ella misma, o sea, no, la palabra de Dios no fracasa o no se inmuta, ella no cambia, o sea, la palabra de Dios se sostiene en Dios mismo. Entonces, lo que ya está escrito de la palabra, en realidad eso va a pasar. Si la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida viene de noche, eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo viene de noche, que quiere decir que viene en un espacio de ignorancia bíblica en nosotros. Su segunda venida viene, entra en nosotros, pero nosotros estamos en ignorancia bíblica. Estamos llenos de religiones y de tonteras y de cosas que no edifican para nada a la iglesia, que no construyen nada bueno en nosotros, todo lo contrario, nos separan del amor verdadero de Cristo. Entonces, todas esas cosas nos hacen que nosotros en este momento estemos llenos de problemas, llorando constantemente, llenos en situaciones que no podemos manejar y que no sabemos cómo manejar, que no sabemos qué es lo que nos depara mañana, no sabemos qué es lo que Dios nos va a hacer, si Dios en verdad está con nosotros, si Dios en verdad nos va a ayudar, si Dios en verdad esto, si Dios en verdad aquello. En este momento la iglesia en general está viviendo un montón de incertidumbre. Y las personas que están muy confiadas de la iglesia, están muy confiadas porque su ignorancia de ellos es tan grande que no les permite ver ni siquiera un poquito de lo que realmente tenemos de frente. Entonces, si usted es una persona que está recién comenzando a buscar la palabra y usted ve que su vida está negra, como decimos en español, que ve que su vida no le ve futuro, no le ve salida, no le ve nada positivo y toda su vida es un caos, una miseria, un desorden, un agobio, un dolor. Si usted ve que eso es su vida en este momento y que ya lleva varios meses o varios años en ese estilo de vida,
yo le aconsejo en esta noche que busque la manera de obtener una Biblia si no tiene una, y que usted se ponga a estudiar la palabra y póngase a doblar rodillas y a orarle al Señor. Para orar usted no tiene que saber el montón de palabreríos, no, lo que tiene que saber es abrir la boca con un corazón sincero y decirle: Padre o Señor, en este día o en esta hora yo te pido que por favor me ayudes a ver el camino que debo caminar contigo, aunque sea esas palabras que usted le diga al Señor. El Señor va a empezar a actuar en su vida y Él le va a empezar a dejar saber a usted qué es lo que usted debe de hacer para poder encontrar ese camino o ese espacio o esa situación para poder caminar con el Señor apropiadamente. Entonces, ese es mi consejo que le doy, esperando yo que encuentre ese camino con el Señor. Entonces, dice aquí, vamos a seguir el versículo 2, Oseas 6, versículo 2 dice, bueno, lo voy a agarrar desde el 1 otra vez, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Jehová arrebató, dice, y Jehová nos curará. Él hirió y Él nos vendará. Versículo 2 dice: Jehová nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bueno, como este no es un estudio formal largo, sino es una palabra sencilla, no voy a entrar en todo el detalle del tercer día, pero aquí cuando dice que el tercer día, me voy a ir así sencillo, el tercer día se está refiriendo, dice que en el tercer día viviremos, se está refiriendo al tercer día, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya ven que la palabra explica que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Entonces a eso se está refiriendo el texto. Resucitar el tercer día, que quiere decir volver a comenzar, volver a empezar, volver a comenzar y empezar un ministerio, volver a comenzar y empezar tu estilo de vida nuevo con el Señor, volver a comenzar y empezar la empresa que perdiste por una o por otra razón, el negocio, lo que estabas haciendo. Entonces, des en cuenta que la palabra entonces te deja saber que no podemos abandonar el trabajo de la obra. Por muy sencillo que sea el trabajo de la obra, tenemos que esforzarnos. Por muy sencillo que sea el trabajo que nosotros hagamos. El trabajo de la obra en sí no es sencillo, pero tal vez el trabajo que hacemos es sencillo porque solo eso sabemos hacer. Solo eso podemos hacer hasta ese momento, porque no entendemos suficiente Biblia como para hacer cosas más complicadas, vaya. Pero el punto aquí es que nosotros tenemos que entender que sin el Señor en nuestra vida, nosotros no vamos a poder establecer nada sólido. Los seres humanos necesitamos establecernos con el Señor para poder tener una solidez espiritual primeramente y después una solidez económica. Estar sólido económicamente no quiere decir ser una persona rica, lo que quiere decir es tener una base de donde nosotros podamos sustraer todos los días el dinero necesario para nosotros poder comer, tener una ropita y un techito sobre nuestra cabeza. Eso es lo que se necesita, una solidez, una base sólida. Pero para nosotros tener ese derecho a eso, necesitamos que el Señor esté de acuerdo con el estilo de vida que nosotros estamos viviendo. Tiene que ser un estilo de vida donde estemos buscando su palabra, donde estemos buscando el rostro de nuestro Señor en oración y donde estemos tratando de aprender a cómo trabajar un ministerio por pequeño que sea. ¿Ok? Entonces, ya he explicado esta palabra, yo espero en el Señor que de algo le sirva en su vida. Y vamos a orar por las necesidades
del pueblo del Señor. Yo no voy a mencionar todas las necesidades porque son muchísimas y jamás podría mencionarlas todas. Yo me concentro nada más en disponer mi corazón para que el Señor haga lo que Él necesita hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero usted, si que está del otro lado de esta pantalla, si ha entrado a este canal y usted quiere participar de esta oración, pues yo lo que le aconsejo es que si está usted enfermo y usted ya sabe la enfermedad que tiene, usted hable con el Señor. Y aunque no lo sepa lo que tiene, si usted ya otras personas han orado por esa enfermedad o por ese problema que usted tiene y usted no ha visto resultados sobre ese problema o sobre esa enfermedad, no importa. El Señor no necesariamente resuelve un problema de un hijo al primer momento que se le pide, no. Hay muchas situaciones que están en juego al momento de una oración. No voy a hablar de eso en esta noche porque no es un estudio bíblico sobre los problemas de por qué las oraciones no siempre son contestadas, sino voy a explicar brevemente que nuestra responsabilidad es buscar siempre la cercanía con nuestro Padre Celestial. Entonces, si ya oró por usted alguna persona o varias personas por la enfermedad o el problema que usted tiene y usted no ha visto resultados sobre eso, no importa. Si usted entró en este canal, usted vuelva a orar, vuelva a pedirle al Señor y esperemos en el Señor que cada oración, cada hermano que pida por usted, que el Señor vaya teniendo misericordia y que lo vaya sacando de ese espacio de dificultad donde usted se encuentra en este momento. ¿Ok? Entonces, explicado eso, vamos a orar y yo espero en el Señor que Él tenga misericordia de su situación. ¿Ok? Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar aquí un día más delante de tu presencia, no tal vez como nosotros quisiéramos estar, tal vez quisiéramos estar bien, sin problemas, sin situaciones de agobio, pero no es el caso. Venimos ante ti, Padre, porque estas situaciones desde el coronavirus cada día se han venido agudizando más en otra manera. Ya no tanto del coronavirus que prácticamente no ha terminado del todo, pero esa situación ha bajado bastante, pero ahora tenemos de frente otros problemas, Padre. Yo vengo clamando, Señor, en esta noche por tu pueblo, por aquel pueblo tuyo de montañas, que viven en montañas, en aldeas, que viven, Padre, en lugares remotos o que están en ciudades o pueblos donde por una razón u otra no han buscado tu palabra. Por una razón u otra no se han acercado a buscar tu rostro, Señor. Pero que están llenos de problemas, llenos de situaciones que ellos mismos no saben cómo salir de ahí. Yo vengo clamando, Padre, por ese tipo de personas. Por ese tipo de personas que tal vez están en un hospital, en una clínica o en su casa, en una cama, muriendo de una enfermedad, o están en sí muriendo espiritualmente porque están llenos de problemas económicos, no saben cómo van a sostener a su familia mañana, no saben cómo van a hacer el próximo pago de su casa, no saben cómo van a poder sostener el trabajo que tienen, el negocio que tienen, o no saben cómo, ya perdieron todo y no saben cómo van a continuar mañana, cómo van a encontrar otro trabajo, a dónde. Su agobio es tanto que no saben, Padre, ni siquiera por dónde comenzar de nuevo. Por esas personas, Padre, yo vengo clamando en esta noche. Que cualquiera que sea la enfermedad o el problema que los esté agobiando, Señor, que seas tú, Padre amado, que pongas tu mano poderosa sobre sus vidas
y que tengas misericordia de ellos, Señor, de su ignorancia bíblica, de su falta de empeño, de su falta de esfuerzo, Señor, y que los ayudes, Padre, los ayudes a abrir puertas espirituales que les provean a ellos una sanidad espiritual a su alma, que sea una sanidad si es espiritual la enfermedad. Si es una enfermedad física que agobie su cuerpo físico, también, Padre, sabemos que tú tienes el poder para navegar con esa situación. Entonces clamo por esas personas enfermas de una manera o de otra. Clamo por todos aquellos que están gimiendo, Señor, hombres y mujeres, niños que están padeciendo miles de enfermedades y situaciones, que están muriendo, Padre, de diferentes enfermedades, incluso terminales. Clamo, Señor, que tu mano poderosa se deje ver en la vida de ellos, Padre. Que una vez más, Señor, tu amor infinito se muestre sobre la vida de ellos. Que vean ellos que en verdad, Señor, tú los amas y que en verdad a ti sí te importan. Clamo por cada uno de ellos, que tú tengas misericordia, Padre, y que los ayudes en todo lo que ellos necesiten, que les abra sus ojos espirituales para que se den cuenta, Señor, que deben de buscar tu rostro, tu palabra y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mi gente, hemos terminado en esta noche esta pequeña palabra y yo espero en el Señor que sigan entrando en este canal. Voy a seguir seguido en este periodo de tiempo los estudios y las oraciones, porque en esta semana terminé un trabajo que estaba tratando de terminarlo y por eso tuve que parar los estudios porque era mucho lo que tenía que hacer. Pero bendito sea Dios, terminé esa parte, entonces voy a dedicar un tiempo seguido a esto, así que por favor, si usted quiere crecer un poco en la palabra o tiene mucha necesidad de oración, le aconsejo que siga este canal y esperando yo en el Señor, que el Señor tenga misericordia de usted y en algo le sirva el consejo o la palabra que explico en este canal. Que el Señor les bendiga y les guarde. Pasen buenas noches. Amén.